Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, un trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y también en coproducción con el proyecto Voto CR. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con doña Linet Saborío Chaverri. ¿Cómo está, doña Linet? Gracias por recibirnos. Encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá y por el espacio. Bueno, usted es una mujer que en algún momento uno podría categorizar que nació en el campo, llena de un lugar muy verde y hermoso. Cuénteme un poco cómo fue esa infancia. Un noviembre nació usted, ¿verdad? 4 de noviembre exactamente. Bueno, yo crecí efectivamente en Sarchí, un Sarchí lindo, como usted lo describe, verde, con un asunto muy interesante, y es que la artesanía de alguna manera hace de la gente, me parece, esa gente afable, bonita, muy pegada a temas de turismo también, a Cierto. desarrollo, microempresa. Es un cantón con mucho trabajo, ¿verdad? Donde la gente es como muy esforzada, eso es algo muy lindo. Y me parece que también de alguna manera la rutina de vida en esos cantones es una rutina de vida que incluye mucho el socializar con los vecinos, con los compañeros, o sea, hay una rutina totalmente Qué distinta lindo, y muy agradable. es cierto, Salchí es un lugar que era y sigue siendo una parada obligatoria, inclusive para la época en el turismo de los 80, 70, inclusive, es algo Claro, que me llama la atención, claro. tienes toda la razón. Doña Linet, cuéntenos cómo fue esa infancia en ese rural Salchí. Bueno, la verdad que muy linda. La casa de mis papás está ubicada frente a la escuela a la que yo asistí. Entonces, como se pueden imaginar, era el campanazo y casi salir corriendo para la escuela, ¿verdad? Un, un Sarchí además con temas interesantes y que se mantienen hasta hoy, pensando en cantidades importantes de jóvenes que viajaban a Estados Unidos. La idea, por supuesto, era en ese momento trabajar una economía y regresar con proyectos de Ujú. artesanías, de muebles, etc. Eh, Había una posibilidad de estudiar y de prepararse gracias a un colegio que estaba recién abierto en el cantón y caso contrario tenías que desplazarte a otras áreas. Tal vez por eso yo soy una persona como muy comprometida con la parte de educación. Me eduqué en una escuela pública, también en un colegio público y posteriormente en un porcentaje relativamente pequeño de compañeros comenzamos a estudiar también en la universidad. Y conserva, digamos, una relación cercana con compañeros de escuela y colegio. Digo porque cuando se convierte en candidata presidencial, uno se imagina, ¿estará doña Linet en el chat de los compañeros de la escuela o del colegio? Ah, pero por supuesto, por supuesto. Nosotros además fuimos compañeros los 6 años de escuela, pasamos a colegio y se tenía la costumbre de que todos los distritos tenían prácticamente un grupo. Qué lindo. Entonces, en ese grupo, pues nos mantuvimos muy amigos, gente muy amiga, a la que quiero muchísimo, y bueno, que mantenemos también cada cierto tiempo, inclusive una reunión y la pasamos bien. Bueno, pues ahora la pandemia obviamente nos ha afectado a todos Sí. en esa posibilidad de compartir, porque además pues, todo esto ha sido realmente triste. Yo creo que nos aleja de la gente, de pegarnos el abrazo, de conversar de una manera como mucho más cercana, etcétera. Eso ha cambiado mucho. Pero bueno, con mis amigos siempre me mantengo, son amigos de niñez, de juventud y que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Recuerda algún profesor que le haya marcado, alguna anécdota de esa época que ya le hizo decantarse inclusive con una profesión que ha sido la que le ha distinguido a usted en la función pública inclusive? Ujú. Bueno, yo tenía un profesor en estudios sociales, don Raúl Alfaro, que era una persona que nos impulsaba muchísimo, pero muchísimo. Don Manuel, también profesor de español, Manuel Madrigal, dos profesores que nos daban mucho empuje para continuar adelante, para romper esquemas. Además, recuérdese que en mi caso, como usted lo señalaba, un cantón rural, Muy ¿verdad? tradicional. Que además sus mismas actividades principales atraían mucho que los jóvenes se quedaran ahí mismo porque había una fuente de trabajo importante. Ujú. La costumbre también de viajar hacia los Estados Unidos era otra condición y era romper esquema.
romper esquemas que especialmente eran difíciles para quienes ahí vivíamos, pero además para las mujeres había una condición doblemente difícil, que era tomar la decisión o de viajar a San José todos los días o de venir a vivir a San José si las condiciones lo posibilitaban o tenías un familiar, etcétera. Pero solamente eso conllevaba romper un esquema. Yo creo que eso se parece a lo que sucedía en la mayoría de provincias del país, ¿verdad? O sea, el acceso a las universidades no era cosa sencilla. No solamente pues por un asunto de los requisitos de ingreso, sino porque también dar sostenibilidad a carreras que además en ese momento eran carreras de 6 años, 7 años, la tesis de grado, o sea, estábamos hablando de una gran cantidad de tiempo que las familias de alguna manera tenían que hacer Sí, un no, esfuerzo extraordinario. mi papá hizo el examen de la Universidad de Costa Rica y pasó para poder estudiar medicina, pero no podía pagarse los pases Es que eso y es, no exacto. estudió medicina. Exactamente. Es que hay ocasiones en que la gente pierde eso, ¿verdad? Ese contacto con las necesidades y requerimientos de las personas. Yo creo que cuando hemos pasado por eso, ¿verdad? Por saber que hay una limitación, que a veces tenés que escoger entre mm, tomar copias de un documento o tomarte un café a media tarde, o pagar un pasaje o tratar de llegar con el tiempo suficiente y a veces aprovechar y caminar un poco. Desnudo usted la otra Costa Rica también, Es la otra ¿verdad? Costa ¿Verdad? Rica. Y una Costa Rica también, una Costa Rica con oportunidades, porque daba oportunidades, pero que no era sencillo. Pero que había algo muy importante. En las aulas compartíamos todos. Todos nos sentábamos en las mismas aulas y los que teníamos los cuadernos compartíamos con los que no lo tenían y los que pues, teníamos la posibilidad de comprar un libro lo compartíamos con el compañero de la par. O sea, eh, era una Costa Rica quizás distinta en algunas cosas, pero que yo creo que nos debe dar también la posibilidad de visualizar de que no podemos perder todo lo que hemos Ujú. avanzado, ¿verdad? Y que esas oportunidades tienen que llegar aún más y que las universidades públicas deben ser mucho más abiertas para que muchísimos jóvenes tengan esas oportunidades. Si nosotros lo vemos bien, Costa Rica desde hace muchas décadas es el resultado de un Estado que posibilite que desde la educación pública las personas tengan acceso. O como tenemos también muchísimas personas que, por ejemplo, por medio de CONAPE, con un crédito, logran también Sí, hacerse de una sí. carrera. O sea, tenemos que abrir esas posibilidades y tal vez, bueno, yo soy resultado de eso y continúo viendo el trabajo de la gente porque nunca me he desvinculado de eso. Ujú. Yo sigo muy unida a mi familia, la mayoría de mi familia vive en Sarchí, vive en Sarchí. Yo también he vivido en Sarchí hasta hace muy poco por razones ya de tiempos y mis hijos estudiando y bueno, también vías de comunicación que tienen que arreglarse para Sí, que esta la cantidad de infraestructura. vehículos faciliten, ¿verdad? Doña Linet, todo el mundo dice entonces, ¿cómo fue que inició doña Linet esa formación profesional? Eh, ¿Y por qué se decantó por una carrera que después le va a marcar su vida profesional? Ujú. Bueno, yo siempre desde pequeña dije que quería ser abogada. Me llamaba mucho la atención la carrera. En algún momento, como a nivel de cuarto año, que era como se señalaba, ahora podemos decir décimo, Ujú. undécimo, comencé con una idea de si estudiaba medicina, ¿verdad? Y en algún momento yo dije, bueno, es que la medicina te lleva a escenas muy fuertes, ¿verdad? Tal vez me quedo con la idea que tenía anterior y efectivamente dije, bueno, voy a ir, hago examen de universidad y según sea. Lo cierto es que al final terminé diciendo, me voy por derecho y estudié derecho. La vida me llevó por diferentes razones a algo curioso y es que quizás al final he estado al frente de mucho más sufrimiento y de escenas más fuertes y hasta desgarradoras que muchos médicos. Pero bueno, de lo cierto es que hacia allá fue.
Estudié Derecho, estudiando Derecho comencé a trabajar muy joven comencé a trabajar. Y Y, paralelamente formaba una familia. perdón, Paralelamente formaba una familia también. también, pero fíjate que comencé muy joven a trabajar y lo comencé a hacer dentro del OIJ, ¿verdad? Y en algunos momentos la fiscalía, con algunos permisos, ¿Recuerda quién le abrió las puertas del OIJ? dos compañeros de la universidad por un asunto muy sencillo. Estábamos en periodo de exámenes. Uno de ellos necesitaba hacer exámenes finales y otro tuvo problema y tenía que presentar algunas materias y para sacar el permiso correspondiente necesitaron quien lo sustituyera. Conversaron conmigo, yo en ese momento estaba haciendo algún tipo de trabajo en un bufete, ¿verdad? De asistente como de asistente, ¿verdad? Haciendo como asuntos de registro, etcétera, ese tipo de trabajo cuando usted comienza a hacer sus herramientas como estudiante. Se presentó esa posibilidad, le colaboré a los compañeros, encantada, y la verdad que me gustó mucho, me gustó muchísimo el trabajo en el Poder Judicial, el área penal siempre me había llamado mucho la atención y lo cierto es que comencé a hacer permisos y ahí ya me desligo entonces Del bufete. del bufete y continué en esa línea. Y bueno, ahí poco a poco comencé a trabajar en la Oficina de Asuntos Internos y Asesoría Legal, de la que fui su jefa en un momento determinado. Luego me hice cargo de la Secretaría General del OIJ. Posteriormente me invitaron a participar en la parte ya más policial y me hice cargo de la Delegación Regional del OIJ de Alajuela. Ahí hicimos un trabajo grande, la delegación estaba pasando por ciertos problemas y yo venía con una formación desde asuntos internos en la parte de manejo disciplinario y tal. De ahí paso entonces a la jefatura de investigaciones criminales, que es un cargo muy fuerte, muy fuerte, mucha decisión. Esa jefatura tiene a su cargo todas las secciones de investigación que vemos normalmente funcionar delitos contra la propiedad, que tiene estafas, que tiene robo de vehículos, delitos varios, estupefacientes, homicidios, en fin, realmente es todo el engranaje de secciones especializadas que tiene el OIJ. Y luego de eso paso a ser su subdirectora tiempo después, al lado de esto pues con mucha capacitación, formación en manejo administrativo, manejo presupuestario, todo lo que las instituciones forman hasta llegar a ser la directora. Voy a hacer un paréntesis ahí porque es impresionante cómo, digamos, una estudiante empieza a hacer carrera, se forma profesionalmente, llega de algún modo a romper un montón de esquemas en esos tiempos porque el rol de la mujer en ese momento no gozaba de un protagonismo No, tan, tan fuerte como el que no. usted estaba desarrollando. Y hay algo que me llama la atención porque Carlos, Carolina y Carla Ujú. estaban ahí también en un proceso en el que usted se consolidaba profesionalmente. Entonces, ¿cómo hizo doña Linet para Ajá, de algún modo ajá. llevar tantos mundos a la vez y Ujú. también un liderazgo a la par de algo que la gente tiene que conocer? Y es que cuando usted lidera toda la criminalidad, eso es un trabajo muy complejo en este país, Así es, ¿verdad? Y si así ahora es es, complejo, en esas épocas también. así es. Y además siempre traté de estar cercana al personal. Si teníamos casos grandes, ellos amanecían y en muchas ocasiones yo amanecía también con el personal. Si había muchos allanamientos sobre un mismo caso, yo siempre señalaba cómo me voy si todo el personal está afuera, ¿verdad? Entonces, siempre me compenetré mucho. Yo siento que acá hay varias cosas. Primero, crecí en un ambiente en que el hecho de ser mujer tenía sí limitantes, sí tenía limitantes, por supuesto, de horas de llegada, etcétera. Pero donde nunca hubo una limitación fue en señalar si es un hombre estudia, si es una mujer no. Ujú. Sí, Si una es un familia hombre tiene que le tal brindó la posibilidad oportunidad. de ascender, si es la mujer no. Y mi mamá además una mujer de mucho trabajo, de mucho temple, y mi papá siempre como muy abierto hacia eso. Yo creo que eso fue muy bueno, porque nunca tuve esa limitación de entorno. Don Germán y doña Aide. Exacto. Y luego, la verdad es
que si algo he tratado en todo momento es de no permitir o no permitirme una autolimitación. Hay muchas ocasiones en que, sea por el entorno, etcétera, pero nos autolimitamos. Y yo siempre he creído que todas las personas, por igual, hombres y mujeres, tenemos la misma capacidad. ¿No tuvo un momento así de mucha soledad o de que usted dijo, no puedo más y que de repente fueron sus hijos o fue don Germán y doña Aide o su marido que le dio fortaleza? Mire, yo siento una gran fortaleza. Yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer de fe. em, Tal vez no una gran practicante en toda esta parte como más religiosa o tal, pero yo soy una mujer de mucha fe. Eso me da un gran pilar. Me da un gran pilar mi familia. Mi familia es pilar fundamental. Pero yo creo que también hay algo fuerte en mí, que son mis convicciones. A mí mis convicciones me ponen a funcionar, me dan una fortaleza, como no lo imagina, y prácticamente hacen que me convierta en incansable cuando estoy desarrollándolo. Ujú. Yo creo que si nosotros todos hacemos como una especie de análisis constante, buscamos esos puntos ahí internos de apoyo, eso nos va a dar muchas posibilidades de continuar siempre, ¿verdad? Ujú. Así es como funciono, porque sí, no es nada sencillo, o sea, no es nada sencillo cuando usted, por ejemplo, termina de trabajar a altas horas de la noche, porque además vale señalar, cuando las mujeres irrumpimos en espacios que estaban reservados a hombres, y en mi caso, todos los diferentes cargos que ocupé dentro del OIJ, en todos fui la primera mujer y en algunos sigo siendo la única mujer que ha llegado ahí. Y estamos hablando de hace un par de décadas, donde aún era más difícil romper esquemas, llegar ahí, irrumpir, hacer cambios, lograr equipos, lograr respeto por lo que se hace. Entonces, en muchas ocasiones, cuando usted hace eso, usted trabaja el doble, ¿verdad? Porque resulta que para nosotros las mujeres, cuando llegamos de primeritas a esos escalones, se nos califica mucho más fuerte, es mucho más difícil. Entonces resulta que usted tiene que hacer las cosas muy bien para que al final se diga, lo hizo bien, ¿verdad? ¿Vivió discriminación en algún momento en ese Yo creo sentido? que todas las mujeres hemos vivido discriminaciones y a veces los seres humanos también. Lo que pasa es que en el tema, efectivamente, como mujer y rompiendo espacios y rompiendo paradigmas, siempre vamos a tener discriminaciones que se hacen presentes. Ujú. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión y que, vamos a ver, eran discriminaciones que a veces ni siquiera la gente se daba cuenta que estaba sucediendo. Yo recuerdo en una ocasión en que en un nombramiento, la decisión que tomó, por ejemplo, un jerarca fue la de eh, decirle al departamento de personal que podían venir mujeres en esa terna. ¿Por qué? Porque normalmente se creía o se consideraba que esas ternas no debían venir compuestas por mujeres. Y lo interesante fue que esa terna que llegó compuesta por 3 mujeres. Y eso fue muy Qué interesante. increíble, sí. Y las calificaciones, bueno, mi calificación, gracias a Dios, era una calificación alta, pero lo cierto es que de las 2 mujeres que venían acompañándome en esa terna, eran 2 calificaciones también muy altas. ¿Qué quiero decir con eso? De que por muchísimos años se daba una discriminación en la que a veces ni siquiera nos dábamos cuenta. Era la normalidad. Entonces resulta que además era una época en que nosotras, las que íbamos ingresando, teníamos que romper la aparente normalidad. Ujú. O sea, no era solamente irrumpir en algo, sino romper con la normalidad. Pero bueno, a la par de eso, efectivamente, yo me casé a los 24 años, Sí, muy ¿verdad? joven. Era una edad muy usual de matrimonio, bueno, y a veces hasta más temprano. Me casé a los 24 años, tuve 3 hijos, tengo una familia. Todos con C. ¿Por qué todos con C, doña Lina? ¿Ah, Fue sí? casualidad, sí. Siempre de chiquilla mis muñecas se llamaban Carolina.
¿verdad? Entonces, obviamente, cuando pasé la muñeca y tuve mi hija, pues la puse Carolina, ¿verdad? El nombre de mi hijo, que es el mayor, lo escogió mi esposo, ¿verdad? Si era un niño, él le ponía el nombre, si era una niña, yo lo ponía. El mayor lo puso mi esposo. Luego vino la segunda, un nombre que ya venía, ¿verdad? Y cuando nació Carla, que es la tercera, lo que sucedió fue lo siguiente, ya mis hijos estaban grandotes, mi hijo mayor tenía 14 años, y mi segunda tenía 12 años. Wow, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces lo que se decidió fue, si era una niña, él, mi hijo, le ponía el nombre. Y si era un niño, mi hija le ponía el nombre. Y resultó que mi hijo, que se llama Carlos Andrés, decidió que ese era el nombre de su hermana. Así es que bueno, y fuimos muy respetuosos con la elección, ese era el trato. Y bueno, ella feliz con su nombre, de hecho ella lo escribe con C. Sí, con C se escribe con C. Ella lo escribe con C porque ella siempre alega a favor, mi nombre viene por el nombre directo efectivamente de Carlos, así es que Carlos se escribe con C y el mío también. Esa es la historia de por qué mis hijos se llaman Qué hermoso. así. Fue un asunto como de involucramiento de todos, ¿verdad? ¿Qué hace en el tiempo libre, doña Linet? ¿Ve series? ¿Va al cine? Ajá. ¿Qué le gusta? Me encanta ir al cine, lo que sea. Y voy voy mucho con mis hijos, nosotros compartimos mucho en esa área. A veces tirarnos un fin de semana si tenemos, que ya ahora prácticamente no existen, pero cuando existe un espacio, tirarnos un rato y ver, no sé, desde Guerra de las Galaxias, como por B50, eso lo hacemos. Volver al futuro, por favor. Sí, nos encanta ver series, compartir. A veces nos hemos ido a acostar, no sé, 2 de la mañana, arrancando una serie que nos llama la atención. Es una familia muy unida. Nosotros tenemos una familia muy unida, de un yerno que se nos ha sumado también. Mi hija, la segunda, está casada ya. Y soy abuela de un bebito de 4 años que insiste en decir ya soy un niño, pero bueno, 4 años tiene. Ya es un muchachón. Sí. Mi familia es una familia de, gracias a Dios. Me hicieron abuela, entonces. Me hicieron abuela, en el sentimiento más lindo que hay. Es como que te toman el sentimiento de mamá y te lo potencian, ¿verdad? Sí. Doña Linet, hay algo que mucha gente, cuando vengo a hablar mucho de candidaturas presidenciales, me dicen, pero doña Linet, ¿cómo fue que inició en el PUSC? ¿Cuál fue esa primera persona que le abrió la puerta? Me ha generado esa curiosidad. Ajá, bueno, mi papá fue una persona de muchos y muchos y muchos años en el Partido Unidad Social Cristiana. Que en paz descanse, mi papá falleció hace 4 años aproximadamente. Sí, don Germán. Y lo cierto es que mi papá nunca dejó de estar con el partido, o sea, en las buenas, en las malas, en las regulares y en las peores. En todas, él siempre estuvo en cada una de esas campañas, aun cuando el partido ha pasado momentos difíciles, mi papá siempre se mantuvo ahí. Mi mamá también, ¿verdad? Y de hecho, pues era de esas señoras operativas que les encanta ayudar en mesas, en todo cuanto pueden. Y mi esposo también, mi esposo igual. Y pues yo de muy joven también lo hice, luego con prohibición por trabajar en el Poder Judicial, pues yo no tenía ninguna participación. Ingreso al partido de una manera activa con la invitación que me cursa Abel Pacheco. En esa campaña yo ingreso de manera activa a la política y bueno, y lo cierto es que ahí me quedo en el partido. Estos han sido épocas donde muchos han migrado y yo lo miro con mucho respeto, ¿verdad? Algunos también ya están regresando también, pero bueno, lo cierto es que yo me he mantenido desde ese momento en el PUSC y esa es la razón. Encantada además de su ideología. Me encanta las ideas políticas del partido. Doña Linet, esa es su cámara. Me gustaría que si usted tuviera a su papá de frente, le trate de explicar
¿Por qué usted quiere verdaderamente llegar a la presidencia de la República y por qué esa candidatura en el PUSC de algún modo tiene que ver mucho con el que le abrió las Ujú, puertas? ujú. Bueno, yo lo que le diría a mi papá es que estoy tratando de hacer lo que me enseñó a hacer, ser una persona que cuando está en la función pública hay que hacer una muy buena función pública, que hay que entregarse a su trabajo, que siempre hay que dar mucho más, que no nos podemos quedar solamente en un horario, sino que tenemos que dar muchísimo más. Eh, También me encantaría cumplir con algo que para él fue muy valioso, que fue la educación en las personas. Lograr aprovechar oportunidades de salir adelante mediante la educación. Mi papá fue un luchador en asociaciones de desarrollo, en juntas de edificación, en juntas escolares. Luchó muy fuerte por el primer colegio que se abrió en Sarchí. A mí me tocó en la administración Pacheco Lespeya, donde fui su vicepresidenta, me correspondió luchar también por eh, una iniciativa muy bonita que había en el cantón, por un segundo colegio, que es un colegio bilingüe que existe en Sarchí. Y bueno, yo creo y apuesto absolutamente a eso y siempre recuerdo cuando mi papá en una ocasión me comentaba de su papá que le hablaba de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, seguramente estaban en toda la discusión, análisis y nacimiento y arranque de la Universidad de Costa Rica, y que su papá siempre le decía, esto va a cambiar el país, esta universidad va a cambiar el país. Entonces él siempre me decía, yo al final no pude accesar a la universidad, yo no lo pude hacer, pero espero darle la oportunidad a mis hijos para hacerlo. Y bueno, yo siento de alguna manera que todos queremos como hacer, dejar cierta huella en las cosas que hacemos. Sí. Y a mí me parece que ese sería un legado maravilloso, especialmente en momentos que el país vive una situación sumamente acongojante en materia de educación. Sí. Y yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Y eso es lo que le diría a mi papá. Voy a tratar de continuar haciendo las cosas que por convicción me enseñaron. Muchas gracias por esta conversación, doña Linet. Ha sido hermoso conocer parte de su vida y es parte de ese trabajo que la Junta Directiva del Colegio de Periodistas está buscando en todas las candidaturas, que tengan ese espacio para que las personas Ujú, conozcan esos ujú. perfiles. No, Así que, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad. la labor ciudadana que hacemos es una labor comprometida que trata de mostrarles a ustedes todas y todos los candidatos hacia la silla presidencial. Este es el espacio y la oportunidad de conocer esos perfiles. Así que siempre siga Perspectivas, Democracia Bicentenaria junto con el proyecto Ciudadanos Voto CR. Hasta luego.